Hola, Hola, buenísimas tardes. Encantada, Alicia, de ¿qué compartir tal? esta tarde contigo. Muy bien, gracias, igual. Bueno, estamos de precelebración del Día Mundial del Dietista Nutricionista y en este año con una campaña que yo creo que nos toca muy de cerca en mayor o menor medida. Porque, bueno, los trastornos digestivos funcionales, pues, nos limitan en algunas ocasiones o limitan a gente de nuestro entorno. Y tenemos la oportunidad hoy de tratar un temazo del todo me sienta mal, que yo creo que todos los dietistas Me nutricionistas encanta, lo me oímos. encanta el lema, me encanta el lema, es buenísimo. Es así, en consulta, es así. Entonces, antes de empezar, vamos a dar unos minutitos porque, bueno, pues tenemos ya más de 300 personas activas online y me encantaría, bueno, pues antes de presentaros brevemente a Alicia y de, bueno, pues de presentar esta sesión, me encantaría también que os presentéis, todos los que os estáis conectando, de dónde venís, de, bueno, pues quién es vuestro nombre, de qué comunidad autónoma y encantados de conoceros un poquito. Tenéis dos chats a vuestra disposición. Por un lado está el chat normal de normal, o sea, el de chatear, y el de preguntas y respuestas, que ahora mismo me ha A ver, desaparecido. Espera un momento. control, pausa, Sí, sí que parte. está igual. Sí, Vale, os animo a todos a que os presentéis a través del que pone chatear. El de preguntas y respuestas lo dejaremos de forma exclusiva para las preguntas que le queramos realizar a Alicia conforme su ponencia pues vaya evolucionando. Entonces me encantaría leeros de dónde venís. Yo, bueno, pues para los que no me conocéis, soy Alba Santaliestra. Yo estoy en Zaragoza, soy la presidenta del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Aragón y también soy la vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas. Y estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y de poder presentar, bueno, pues esta sesión de la mano pues de nuestras dos grandes entidades. Este Consejo General que, bueno, pues fue la entidad que empezó a liderar este Día Mundial del Dietista Nutricionista que tantas alegrías nos ha dado a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y bueno, pues la Academia Española de Nutrición y Dietética, nuestra entidad de referencia en el ámbito de formación. Madre mía, cómo está el chat, que no me da sí, tiempo a leer. Veo gente de se te Pamplona, acumula. Valencia, desde Viescas, cerquita de la tierra de Sí. mis padres. Desde Londres, Gran Canaria, Tarragona. Madre mía, es que no me da tiempo. Veo también de Ávila, Teruel, más Pamplona, Badajoz, Mallorca, Alicante, Sevilla. Madre mía, si Muy tenemos bien, Zaragoza. Y al final la tierra tira, quieras que no. Barcelona, Málaga, Zamora. Buenísimas tardes a todos. Castellón, Madrid, Toledo, Talavera. Madre mía, Argentina. ¡Uh! Que tenemos desde el otro lado, desde Tudela, más personas de Mallorca y de Valencia, Málaga. qué El sur bien. también está, bien presente, Alicia. Sí, 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 tiene que estar, tiene que estar. Chile. Qué guay, Bueno, Chile, pero viviendo en Buenos Aires. Más qué personas de bien. Teruel, Mallorca, Cantabria, Bruselas, Valencia, País Vasco, Salamanca. Madre mía. Más de Zaragoza, Toledo, Cartagena. Madre mía, si no me da tiempo, no me da tiempo. Estamos rozando casi los 400 ya, participantes. Nada, nos queda una personita para llegar a esas 400 personas. Ya La verdad están. es que, tengo aquí una estudiante, Greta, desde Huesca, que la tengo yo fichada. Bilbao, saludos. Loreto, que es compañera de profesión en Huesca.
Barcelona, Ciudad Real, Galicia, más personas, otra compañera de aquí, de Zaragoza, Seila. Oye, encantada, encantadísima de 402 personas ya llevamos conectadas. Bueno, pues yo creo que es hora de ir arrancando. Encantada de que esta multiculturalidad de todas estas ciudades, todas estas lugares en los que compartimos profesión, bueno, pues yo encantada de que te vengan a ver, Alicia, porque Yo tengo sí que la... estoy encantadísima, pero para mí, o sea, tengo que decir que estoy un poco ronca. Espero que se me oiga bien. Yo hablo mucho durante todo el día, pero hoy es viernes, ya este es mi último webinar del trimestre, si Dios quiere. Y ya no me queda voz porque de lunes a jueves y después algunos viernes, algunos sábados, y estoy ya que no me recupero. Bueno, Pero seguro que venga, sale estupendamente. gracias. Bueno, pues yo te dejo un segundo para presentarte porque creo que es muy importante, bueno, pues saber a quién tenemos aquí. Muchos Sí. de vosotros puede ser que conozcáis a Alicia Salido. Ella es dietista nutricionista formada en la Universidad de Navarra. Y bueno, pues tiene como tres grandes áreas de expertise, pero una de las más potentes pues es Mm. dietista nutricionista en trastornos digestivos funcionales, además de otras grandes áreas que a mí me encanta además siempre escucharla. Trabaja en diferentes consultas liderando a diferentes equipos de dietistas nutricionistas y creo que tenemos una grandísima, grandísima oportunidad de escucharla, de aprender de ella en esta celebración del Día Mundial. Y de verdad que espero que lo disfrutéis. Agradecida a todas las presentaciones que ha habido, madre mía, que no me ha dado tiempo a leer. Y animaros de verdad que conforme vaya pasando, transcurriendo la presentación, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, que no la hagáis en este chat, porque no la podremos seguir, sino que utilicéis el chat que se denomina preguntas y respuestas, porque al final, bueno, pues con este volumen de compañeros, pues eso, ya estamos casi los 420 personas, pues con este volumen de compañeros, si no perderemos las preguntas y no queremos, bueno, pues que esto ocurra. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar en esta tarde de viernes aquí con nosotros. También, por supuesto, bueno, esto es una felicitación anticipada porque el domingo es nuestro día, así que felicidades también a todos por estar aquí y por, bueno, pues por dedicarnos a este mundo tan bonito de la nutrición. Y yo ya me callo, incluso voy a apagar la cámara para que haya toda la atención para Alicia. Y muchísimas, muchísimas gracias, Alicia, por, bueno, pues por tu disponibilidad y por poner tu Gracias. conocimiento en manos de compañeros de profesión. Bueno, yo estoy encantadísima de estar aquí. Tú ya has dicho casi todo. Realmente para mí es como, bueno, pues es como un ratito más de consulta, ¿no? Lo que hago en mi día a día. Realmente mi volumen grande de pacientes, aunque tengo una línea oncológica, lipedema, trabajo muchísimo con el trastorno funcional digestivo, estoy cada día más especializada y bueno, y vamos a echar un ratito de tarde conociendo un poquito más todo lo que, bueno, pues realmente que habrá seguramente muchos pacientes que se han conectado, yo se lo he dicho también a muchos pacientes y bueno, pues gente general que a veces no son dietistas nutricionistas y que no entienden cuando vienen a consulta qué está pasando porque todo me sienta mal. Entonces, bueno, pues vamos hoy a ampliar un poquito los conceptos, cosas básicas, importantes que se tienen que saber sobre qué me pasa, a quién tengo que acudir, qué pruebas son las correctas, qué son conceptos básicos, a veces que para nosotros es muy habitual, pero cuando vienen como muy desesperados los pacientes. Entonces, bueno, pues vamos a aclarar algunas cosas, ¿vale? Empezamos un poquito con todo. Más o menos, bueno, yo me había preparado como media horita, igual ahí un poquito a largo, y después ya hacemos las preguntas que quieran, que, bueno, pues que vayan surgiendo, ¿vale?
Venga, pues empezamos un poco. Lo primero que me gustaría transmitir es un poco el trastorno funcional digestivo, dónde se engloba, en qué organigrama de especialidades tiene que estar, ¿vale? Aunque venga el paciente o aunque hayáis acudido, si sois pacientes, los que estáis hoy aquí esta tarde, normalmente pueden venir de diferentes especialistas, pero hay que tener claro que el médico digestivo es el médico de referencia para cualquier tipo de trastorno o patología digestiva. Este médico es el que diagnostica, normalmente prescribe las pruebas que se organizan, que después vamos a verlas y vamos a identificarlas, y normalmente es el que pone el tratamiento farmacológico. Es muy importante, a día de hoy es verdad que cada vez hay más médicos digestivos que ya derivan al dietista nutricionista. Yo llevo 14 años trabajando en una unidad de trastorno funcional digestivo, con un equipo de psicólogos, de digestivos. Realmente cuesta mucho trabajo a veces que el médico digestivo pueda derivar al dietista nutricionista. A veces cuando todo esto empezó, cuando los trastornos funcionales digestivos era algo como que estaba un poco en el aire, que no se sabía definir, que unos sabían, otros no sabían, era un poco más complicado, pero si vosotros vais al médico digestivo y no os deriva, tenéis que ir a un dietista nutricionista especializado en patología digestiva, porque tiene que trabajar la educación nutricional. La dietoterapia, que después vamos a ver, es la base de todo el trastorno funcional digestivo. Sin eso no nos vamos a poner bien. Entonces, derive o no derive, si no os han derivado, tenéis que buscar a un dietista nutricionista que esté especializado para que pueda trabajar en este tipo de trastorno funcional. Y además, a veces, cuando viene el paciente o cuando los pacientes están con nosotros, no podemos avanzar porque hay una parte emocional fundamental dentro de todo este trastorno funcional digestivo, como es el control de emociones, la gestión de estrés, que lo tiene que trabajar la parte de psicología clínica. A veces yo con mis pacientes, que veo una media alta de pacientes a la semana, tengo que parar, es decir, yo ya he llegado hasta aquí, no puedo avanzar, buscamos las soluciones por todas las vías, pero la vía es la psicológica y entonces hay que trabajar esa parte para poder avanzar en el tratamiento dietético, ¿vale? Entonces quería que esto quedara muy claro porque realmente es un poco el organigrama para el paciente de trastorno funcional digestivo. Si no habéis acudido a un dietista nutricionista, hay que hacerlo para empezar a mejorar y empezar a ponernos bien. Em, Esto es un poco el aparato digestivo, que seguramente muchos de los que estáis aquí, pues igual sois estudiantes o nutricionistas y tal, pero a veces el paciente o si estáis pacientes, veis que estamos trabajando el aparato digestivo, empieza en la boca y a veces la boca, donde hay mucha parte de la microbiota, es una parte fundamental y hay que tener una buena higiene bucal, porque si no a veces, aunque nosotros estamos teniendo síntomas en el estómago, en el intestino, pero necesitamos empezar por la boca, el esófago, a nivel estómago, intestino delgado, intestino grueso. Quiero que vierais un poquito cómo es el aparato digestivo y que empieza en la boca es una parte muy importante de todo esto. Vale, ¿qué es el trastorno funcional digestivo? Vale, el trastorno funcional digestivo son trastornos funcionales, son un grupo de trastornos que tienen que ver con la función que tiene el órgano. Por ejemplo, la absorción. No está dañado el órgano, solo su función. Por eso son trastornos funcionales y no orgánicos. Pueden afectar a cualquier segmento del aparato digestivo e impactan negativamente en la calidad de vida, como ha comentado antes mi compañera Alba, en la calidad de vida de los pacientes, afectando muchísimo a veces en su vida laboral y muchísimo a veces en su vida personal. Cada vez hay una prevalencia mayor en España. Yo antes os he comentado que tengo un volumen de pacientes bastante grande. En la semana normalmente puedo ver
a una media de 100-120 pacientes, de los cuales el 80% tiene trastorno funcional digestivo. Pueden ser pacientes que tienen lipedema, pueden ser pacientes oncológicos, que es muy probable que ese paciente, pues después de los tratamientos, tenga un trastorno funcional digestivo. Es lo más común que tenga una disbiosis. Entonces, cada vez hay más pacientes, o seguramente los que me estéis escuchando, cada vez hay más personas que tienen trastorno funcional digestivo. Pero quiero que quede claro que es un trastorno funcional, que tiene que ver con la funcionalidad del órgano, no con el daño del órgano. Entonces, no puedo tener una gastritis, una hernia, divertículos, un pólipo. Eso no es un trastorno funcional digestivo, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Cuando lo tengo, ¿qué me pasa? Pues mira, lo que todo el mundo viene a la consulta y lo que todo el mundo, los pacientes que recibimos en consulta, tenemos distensión abdominal, gas, meteorismo, estreñimiento funcional, diarrea funcional, dolor abdominal. Eso es lo a bote pronto, ¿vale? O sea, vienen con eso y tienen eso, pero eso es lo directo. Como tenemos que ver con la funcionalidad del órgano y con la microbiota y con la disbiosis, que lo vamos a ver más adelante, a veces hay factores colaterales o otros síntomas que también se notan estos pacientes, como digestiones muy pesadas, náuseas, vómitos, eruptos, ardor, reflujo, falta de concentración, porque hay una alteración en la absorción de los nutrientes que están en el intestino delgado, que ahora lo veremos. A veces hay neblina mental, hay cansancio, hay pérdida de energía, hay dolor muscular, hay dolor de cabeza, insomnio, ansiedad. Llegamos a veces a tener una desnutrición porque dejamos de comer cualquier cosa, dejo de comer todo, esto me sienta mal, esto me sienta mal, esto me sienta mal, y dejo de comer y empezamos a desnutrirnos, obviamente a desnutrir toda nuestra microbiota y con ello a alterar completamente todas las bacterias de la microbiota. Alteraciones en la piel, el pelo, uñas, hay malas absorciones de nutrientes, como hemos dicho, de vitaminas, de hierro, de calcio, B12, fructosa, lactosa, sorbitol, histamina. Entonces, no es el síntoma directo, a veces son otros síntomas que seguramente muchas de las personas que me estáis escuchando tenéis más de estos síntomas que son los directos y podemos tener otros más. ¿Cuál es la causa de que me pueda pasar todo esto? ¿Por qué me pasa? A ver, normalmente toda la literatura científica cada vez está más enfocada a la causa principal, el estrés, la ansiedad, la depresión, el trastorno en el estado de ánimo. Eso es un estrés crónico, trastorno funcional digestivo crónico. Realmente es la primera causa por la que normalmente se produce el trastorno funcional, pero después hay otras causas. A lo mejor esta es la principal, pero hay otras causas que lo producen. Hay otros factores externos con los que yo le comento a los pacientes, que es por a veces tratamientos muy prolongados, pues con antibióticos, antiácidos, pacientes con quimioterapia, antihistamínicos, corticoides, AINES, pacientes que han llevado dietas desequilibradas, dietas muy restrictivas, dietas milagro, alimentos o bebidas ricos en azúcares durante mucho tiempo, cuando son personas muy sedentarias, cuando tienen unas gastroenteritis, porque normalmente se producen enteritis, esa gastroenteritis recurrente, con muchas diarreas, que han tenido algunas intoxicaciones alimentarias, falta de sueño, mala limpieza bucal, el envejecimiento. Ya simplemente con eso vamos a tener un trastorno funcional, una disbiosis de la microbiota y otras enfermedades como las enfermedades inflamatorias intestinales, que nada más que con esas enfermedades inflamatorias intestinal, el paciente puede tener, esos pacientes, hasta el 81% de esos pacientes tienen un trastorno funcional digestivo. Divertículos, pólipos, los pacientes con sobrepeso y obesidad, en la prevalencia eh, europea hay hasta un 41%. Es decir, que hay otros factores que pueden inducir o inducen a poder tener un trastorno funcional digestivo. ¿Y cómo pasa todo esto? Por eso os decía antes, ese estrés, esa parte de eje microbiota cerebro-intestino, ¿qué es esto? Pues nosotros tenemos conectado nuestro cerebro y nuestra microbiota, el intestino y el cerebro, por un eje que es bidireccional, es decir, que trabaja, o sea, a la vez, o sea, uno trabaja
Se trabaja el cerebro, trabaja el intestino, la microbiota están conectadas por ese sistema entérico. Entonces, esa comunicación del sistema nervioso central con el aparato digestivo, que es la microbiota y las mucosas, por medio de muchísimos enlaces neuronales, endocrinos, y que yo le digo muchas veces al paciente, lo que pasa en mi cabeza pasa en mi intestino. Es decir, esto es una realidad que está y que hay que trabajarla muchísimo con los pacientes que tienen trastorno funcional digestivo, porque a colación de esto, esta diapositiva que me encanta y que además esta foto es de una de las psicólogas que trabaja conmigo, que es Carmen Rocha, que siempre me dice: Alicia, cuando derivamos a los pacientes y vemos a los pacientes, vemos que el problema es un problema pequeño, pero en la cabeza de estos pacientes a veces el problema está así. De estos pacientes y muchas personas vemos el problema de otra manera. Entonces, cuanto más estrés tenemos, más producción de cortisol y mayor aumento de sintomatología digestiva a través de ese eje microbiota cerebro-intestino. Regular el estrés nos ayuda a regular nuestra microbiota y es muy importante trabajar con la gestión de estrés con estos pacientes. ¿Qué es la microbiota? Aquí está. Ella es la protagonista de todo lo que nos pasa en el aparato digestivo. La microbiota, nuestras bacterias, o sea, nuestra flora intestinal, está formada por bacterias. Bueno, de aquí podríamos estar hablando horas y horas solamente de la microbiota, pero quiero que sepáis para que tengáis claro cómo funciona. Está formada por bacterias, que son las que más hay, ¿vale? En toda nuestra flora intestinal. Hay también arqueas, hay protozoos, hay hongos, hay virus. Veis que el 95% está en el tracto gastrointestinal. O sea, el 95% de toda la microbiota está en nuestro aparato digestivo. Y en el colon es donde más cantidad hay. De esas 10.000 especies diferentes, el 95% están en el tracto digestivo. Entonces, tiene diferentes funciones que son muy importantes mantener con vida, es decir, estar en un estado de equilibrio, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Tienen funciones metabólicas, o sea, producen vitaminas, ácidos grasos, inmunológicas, nos protegen el sistema inmune, fisiológicas, nos ayudan a la motilidad y sobre todo, importantísimo, la barrera intestinal. Esa barrera intestinal es clave para que no haya una disbiosis, es decir, para que no haya un desequilibrio, que lo vamos a ver ahora. Cuando pasa esto, tenemos un intestino más permeable, es decir, como un poquito más estropeado, por el que dejamos pasar a más cantidad de alérgenos, toxinas a la sangre y por lo tanto hay una mayor cantidad de producción de cortisol. Entonces, no podemos estar en un estado de disbiosis y tenemos que cuidar nuestra microbiota. Ahí veis ese dibujito que os he puesto para que veáis un poco en las diferentes partes del aparato digestivo, que en el colon es donde mayor cantidad hay de microbiota. ¿Qué pasa con esta microbiota? ¿Cómo tiene que estar? Esta es la clave de todo y este dibujo me encanta. Yo trabajo muchísimo con los pacientes con esquemas mentales y les pongo en la consulta esto para explicarle todo lo que tienen que saber. El estado de equilibrio de la microbiota es lo que todo el mundo deberíamos de conseguir desde que nacemos. Necesitamos estar en un estado de equilibrio, porque ese es el estado de eubiosis de esta microbiota, toda equilibrada, cada uno con su pareja, como yo le digo, cada uno en su sitio, ¿vale? Cuando hay un estado de disbiosis, que es lo habitual cuando tenemos un trastorno funcional digestivo, hay un desequilibrio de la microbiota intestinal y aparecen enfermedades intestinales y extraintestinales, como hemos visto antes, con otra serie de síntomas que puedo tener o que puede pasar. ¿Por qué se produce el desequilibrio? Se produce por dos causas. Primero, por estar fuera de su lugar habitual, es decir, unas están en el colon y se van al intestino delgado o al revés, o porque hay un crecimiento de mayor cantidad de esa microbiota.
Entonces, o bien porque se van a otro sitio, o bien porque hay mucha más cantidad. Y entonces tenemos un trastorno funcional digestivo, tenemos un desequilibrio, tenemos una disbiosis de nuestra microbiota. Y aquí vamos a ver qué es lo que todo el mundo conoce, le hacen, le dicen que tiene, que no tiene, este tiene SIBO, el otro no tiene, vale. Cuando nosotros tenemos las bacterias, hemos dicho que la microbiota está formada por bacterias, que son las que más hay, por arqueas, por hongos, por protozoos, vale. Pues cuando tenemos un sobrecrecimiento bacteriano, las bacterias son las protagonistas de este sobrecrecimiento bacteriano. Sobrecrecen a otro lugar donde no les corresponde o hay mucha más cantidad en su lugar de origen. Por lo tanto, producen mayor fermentación de los alimentos y esa fermentación es normalmente de gas hidrógeno, ¿vale? Eso lo produce el sobrecrecimiento bacteriano de las bacterias si es un SIBO. Cuando lo producen las arqueas, o sea, esa microbiota es de arqueas, sobrecrecen a otro lugar que no les corresponde o hay más cantidad en su lugar y producen mayor fermentación de los alimentos y esa fermentación normalmente es de gas metano. Y el SIFO, que es menos habitual, pero que también a veces lo vemos en consulta, normalmente, por ejemplo, la cándida, está producido por hongos que pasa exactamente lo mismo. Ahí se mezclan un poco más los gases, pero con las bacterias y con las arqueas tenemos definido el gas que se produce cuando fermentan los alimentos en el intestino por esa disbiosis que se ha formado, por ese desequilibrio o bien por sobrecrecimiento o bien porque se van a otro lugar donde no, perdón, porque se van a otro lugar o porque sobrecrecen mucho. ¿Vale? Esto es un esquema mental, me encanta y lo tengo en la consulta. Si algún paciente me está viendo, este está más actualizado, prometo llevarlo porque este está mejor hecho que el que tengo, que es solo el dibujo. Pero yo les explico aquí, pues las partes, o sea, este es nuestro centro logístico, esto es lo más importante de todo. Esto tiene que funcionar bien sí o sí. Y para funcionar bien tengo que tener un equilibrio en las bacterias. Aquí se absorben todos los nutrientes. Tenemos que tener una buena calidad porque se absorben todos los nutrientes, pero igual que se absorbe la histamina exógena que se absorbe a través de las diaminoxidasas que están entre el yeyuno y el ilion, que son unas enzimas que están ahí, que absorben a la histamina que viene de los alimentos, también están los hidratos de carbono que se absorbe la fructosa, la lactosa, el sorbitol. ¿Vale? También se absorbe la vitamina B12. ¿Qué pasa con la vitamina B12? Yo la miro muchísimo en las analíticas porque tiene un margen muy amplio. Tiene un margen amplio de 180 normalmente a 980. Si un paciente tiene 250, a veces yo, muchas veces con Manolo lo comento. Si tiene 250, venga, ya está dentro de lo normal. Pero no, 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 está dentro de lo normal, pero está bajito. Necesitamos subirlo, porque si no, puede notar que tiene mucha más falta de concentración, mucho más cansancio. Entonces, aquí es que absorbemos todo, incluso el agua. ¿Cómo se forman las heces? Con el agua en el colon. Si hay una disbiosis, por eso se produce ese estreñimiento, esa diarrea, esa falta de agua nos hace que tengamos esa alteración en la formación de las heces. ¿Vale? Entonces, esto es un esquema mental muy bueno para que sepáis qué es lo que pasa. Si se mantienen esas bacterias que hemos visto, o arqueas o bacterias, se mantienen en el intestino delgado más tiempo y están fuera de su lugar, pueden alterar las enzimas que están ahí y que absorben los nutrientes. Y por eso tenemos una mala absorción de la fructosa, de la lactosa, del sorbitol, de la histamina, de la B12, porque se mantienen las bacterias ahí y producen esa disbiosis. A veces están, a veces se bajan, a veces se sobrecrecen, a veces se multiplican, ¿vale? Pero esta es normalmente la razón por la que se estropean, entre comillas, las enzimas que absorben esos nutrientes. Vale, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? Como buenos dietistas nutricionistas y realmente casi toda la literatura científica, la dieta personalizada baja en azúcares fermentables es clave para que el paciente se ponga bien. Ojo, tenemos que buscar la causa primaria de todo esto, muy importante, ¿vale? Y trabajamos pues
el médico normalmente le manda antibióticos, también se mandan herbáceos, que a mí me gusta empezar a trabajar con ellos, me gusta trabajar con micoterapia, me gusta trabajar con probióticos de cuarta generación que son de derivación humana, que ya hay algunas cepas que son bastante interesantes. Me gusta, necesito tratar las deficiencias nutricionales que tiene el paciente, necesito recuperar la microbiota y necesito que ese paciente aprenda a gestionar el estrés de otra manera, si no, nunca se va a poner bien. O sea que todo esto es fundamental para trabajar en el trastorno funcional digestivo. ¿Qué pasa con los test que no tienen validez científica? Que vienen a la consulta pacientes que se hacen test no válidos. En 2018, Codinan ya sacó un documento de consenso junto con la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva para desmentir todo lo que había en el mercado que está engañando a la gente, ¿vale? La Academia Española de Nutrición y Dietética y el Grupo de Revisión de Estudio de Posicionamiento, el GREP, desaconseja el uso de estos test de sensibilidad alimentaria porque no tienen evidencia científica y es un gasto innecesario económico que se hacen, que son normalmente los test de sensibilidad alimentaria que hay y que se hacen, que no son test que tienen una validez científica. ¿Qué es lo que nos tenemos que hacer? Cuando el paciente viene a consulta, yo le defino dos cosas, que seguramente los que me estén escuchando lo sabrán, si son pacientes míos, ¿vale? Siempre les digo, vamos a ver, aquí hay dos cosas, las pruebas orgánicas y las pruebas funcionales. Vamos a definir un poco una cosa y otra. Lo que os he comentado antes, necesitamos orgánicamente saber cómo estoy, porque puede haber un problema mayor. Puedo tener una gastritis, una hernia, divertículo, esófago de Barre, pólipos, o sea, puedo tener incluso cáncer de colon. Necesito saber esa parte si el órgano está dañado. Y por otra parte, hago mis pruebas funcionales para ver cómo está esa disbiosis y cómo está el gas y cómo se comporta el gas dentro de mi cuerpo. Y además, ¿de qué tipo de gas estamos hablando? Si es hidrógeno, metano, sulfuro de hidrógeno. Y además, siempre pedimos pruebas complementarias. Analítica es fijo, eso no hay duda, y con diferentes indicadores que nos dan información de esa parte del intestino donde se absorben los nutrientes. Después se pide lógicamente la transglutaminasa para ver si hay celiaquía, si ya el paciente tiene muchas diarreas, la calprotectina para ver la inflamación intestinal, igual que la zonulina en heces para ver la permeabilidad, en fin, eso ya lo definimos en consulta. Pero claro, claro, claro tiene que quedar que una cosa es una prueba orgánica que nos va a ver cómo está el órgano y otra cosa es una prueba funcional que vamos a ver el gas que nosotros estamos produciendo, ¿vale? Aquí vemos dos pruebas de test de hidrógeno expirado que en este momento es lo único que tiene validez científica para poder hacer las pruebas de sobrecrecimiento bacteriano, de fructosa, ¿vale? Son dos pacientes míos de ahora hace poco que los he cogido para que veáis un poco. Por ejemplo, en el primero, veis, os pongo ahí como en 90 el límite. ¿Por qué? Porque desde que tú tomas el azúcar hasta que llega al colon son 90 minutos, ¿vale? Entonces va pasando el azúcar, como estáis viendo ahí, que va pasando por todo el intestino delgado y no hay ninguna alteración con el gas. En el momento que entra en el colon, empieza a haber una disbiosis de locura tanto del metano como del hidrógeno, o sea que cuando llega ahí el azúcar se produce gas metano y se produce gas de hidrógeno. Sin embargo, en el otro caso vemos que la disbiosis empieza en el intestino delgado, porque en 30 minutos ya apunta manera y en 60 ya está, o sea, en 60 con 60 y con 32 en metano. Para que veáis un poco la diferencia de, he querido poner esto para que veáis que a partir de 90 ya empezamos a entrar en colon y ya ha terminado de pasar por todo el intestino delgado, que es donde se absorben todos los nutrientes, ¿vale?
Aquí están los 3 gases que nosotros además trabajamos con esta escala de Bristol, que yo muchas veces la tengo allí en la consulta y a veces no me doy cuenta, vienen otros pacientes y digo, uy, qué cosa, que estoy con esto aquí como si dijéramos, vamos, hablando de la ECE y escatológicamente los pacientes me dicen, bueno, es que te quiero decir esto. Digo, claro, si es que yo te pregunto todo esto abiertamente porque necesito saber muchas cosas de esto para yo saber cómo se mueve el gas, qué tipo de gas producimos. Normalmente cuando es un gas de hidrógeno tenemos más gases, más distensión, o sea, gases y distensión hay siempre, perdón, más diarrea, las heces están más amarillentas. Cuando hay un gas de metano, pues hay un poco más de estreñimiento. A veces salen mal las pruebas porque hay mucho estreñimiento y el paciente cuando ha ido, igual lleva 3 días sin ir al baño, pues hay una fermentación altísima y hay una disbiosis altísima cuando sopla. Y el gas de sulfuro de hidrógeno, que yo en los centros donde estoy no se hace, creo que en Echevarne tampoco se hace todavía, no lo sé exactamente, pero creo que no se pide, los digestivos no lo piden. Entonces, a veces este gas como que se come un poco al hidrógeno y a veces salen falsos negativos. O sea, precisamente por eso, porque salen muy lineales y el paciente tiene como mucha sintomatología y es que ahí el azufre, siempre hay que preguntar, que yo pregunto, las heces huelen, el gas huele a fétido, a huevo podrido, entonces ya podemos pensar que hay un poco de gas de sulfuro de hidrógeno. Vale, esto es algo que para nosotros es obvio, pero también es otra cosa que los pacientes vienen a la consulta y te dicen, yo tengo una alergia a la lactosa y no existe, ¿vale? Tenemos que pensar que la alergia, o sea, con la alergia las personas nos morimos, ¿vale? Es como un defecto del sistema inmune y es a una proteína. Es una alergia, es una reacción o respuesta alterada del organismo ante una sustancia que por sí misma es inofensiva para las personas que no tienen ese defecto en el sistema inmune. Es solamente a la proteína del huevo, de la vaca, de los frutos secos, las profilinas, muchas frutas y verduras, ¿vale? Los pescados y mariscos son las más comunes, pero las intolerancias ya hemos visto lo que es una mala absorción en la parte del intestino delgado donde se absorben los hidratos de carbono y normalmente son pues a los azúcares y a las histaminas y no a las proteínas. ¿Qué hacemos como dietistas nutricionistas? Aquí nosotros lo único que vamos a hacer y que queremos hacer siempre es trabajar para ayudar. Ese es mi lema desde que me levanto por la mañana. Me preparo emocionalmente para trabajar con mis pacientes, porque es verdad que si me está escuchando mucho a veces venís arrastrando mucho, mucho, mucho y a veces hay que aclarar, hay que ayudar a mejorar todo el estado emocional, hay que escuchar, hay que revisar todo lo que tienen y aclarar todas las pruebas y mejorar la vida pautando un tratamiento dietético personalizado, equilibrando nutricionalmente el cuerpo día a día. Me encanta esa frase que me la dijo ayer una paciente, me levanté y le di un abrazo. Me siento viva. O sea, en un mes que hemos empezado el tratamiento, me siento viva, estoy feliz, me levanto con una energía. Yo pensaba que esto no existía, pero me encantó y yo la he puesto hoy. ¿Qué hacemos los dietistas nutricionistas? Trabajar con la dietoterapia, nuestra herramienta de trabajo. Nosotros trabajamos con un tratamiento dietético personalizado para mejorar o prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación. Lógicamente, si tú tienes un trastorno funcional digestivo, pero eres diabético, tienes una hipercolesterolemia, eres un paciente oncológico, estás embarazada, o sea, trabajamos en otras situaciones o en otras patologías, todo a la vez. Y esto va a colación por lo que voy a decir. Toda la evidencia clínica a nosotros nos dice como nutricionistas, que si me estáis oyendo muchos lo pensaréis igual que yo, simplemente con equilibrar la dieta, ordenar, organizar, estructurar, todo es la base de cualquier tratamiento. Ya el paciente, ya mejoráis nada más que porque nosotros hagamos eso, porque es nuestro trabajo. Por lo tanto, cuando trabajamos, siempre trabajamos sobre base de educación nutricional y tenemos que hacer que la dieta sea equilibrada y saludable, es decir, que tenga todos los nutrientes que necesitamos diariamente. Tenemos que cubrirlos y si no los cubrimos, ya sabemos nosotros que tenemos que suplementar para poder cubrir.
y además tiene que tener todos los grupos de alimentos para que esa dieta equilibrada sea posible. Entonces, estas dos cosas van de la mano. Pero además, como muchos me dicen, siempre trabajamos sobre una base de dieta. Puede ser una dieta hipocalórica, normocalórica, hipercalórica, porque lo primero que se le hace al paciente es un estudio antropométrico y se calcula su gasto energético para saber en qué nos movemos o cómo tenemos que trabajar. Y además de todo eso, ponemos una dieta baja en azúcares fermentables, reduciendo todo lo que son los fructanos, los galactanos, la lactosa, la fructosa y todos los polialcoholes para mejorar toda la sintomatología del paciente. Esas dietas son muy personalizadas y tienen de todos los grupos de alimentos. Elegimos unas verduras y unas hortalizas bajas en azúcares fermentables, igual que tubérculos, igual que frutas que sean no maduras, frutos secos, semillas, pescados blancos, azules, mariscos, crustáceos, moluscos, huevos, carnes magras, legumbre, lácteos sin lactosa, aceites, grasas y condimentos, harinas, cereales no integrales. Es decir, que con todo esto, madre mía, nosotros, esta es nuestro trabajo diario. Esto es lo que tenemos que hacer para que vosotros, los pacientes, os pongáis bien. Y además, para estos pacientes, para vosotros, si me estáis escuchando ahora, es muy importante con el trastorno funcional digestivo, pautas que no es solo lo que puedo comer, como yo os digo, es cómo hacerlo. Hay que repartir las comidas en diferentes tomas según el horario de cada persona. Hay que masticar bien los alimentos y comer despacio. Hay que hacer digestiones sencillas, volúmenes pequeños de comida en cada toma. Y no se puede beber mucho líquido o nada de líquido justo antes, durante y después de las comidas y las cenas. Intentamos prolongar un poco las cocciones para poder conseguir un prebiótico con los almidones. Gestionamos el estrés y hacemos el ayuno de noche, a ser posible, de 10 a 12 horas, cuando se produce en el cuerpo, cuando yo le digo a los pacientes, la limpieza intestinal, el complejo motor migratorio. Mi cuerpo se limpia por la noche con esas horas grandes de ayuno y por la mañana está preparado para evacuar y para empezar las tomas del día de forma pausada y adecuada. Son dietas muy personalizadas, no son estrictas si las hacemos los dietistas nutricionistas. ¿Qué problema hay con todo esto? Que muchos digestivos, médicos, internistas, dan hojas de internet. Entonces tenemos un problema porque muchos pacientes pues seguramente dejáis de comer muchas cosas y cuando llegáis a la consulta tenéis una desnutrición muy importante. Cuando yo tengo un desequilibrio de las comidas, tengo un desequilibrio de la microbiota. Por lo tanto, voy a estar mal siempre, no me voy a recuperar nunca. A lo mejor al principio me pongo bien, pero a la larga hay un deterioro importante de esa microbiota. Por lo tanto, podemos hacer dietas más flexibles, dietas que se pueden mantener en el tiempo si están bien equilibradas y que si pueden tener carencia de nutrientes, nosotros somos los que vamos a suplementar con lo que necesitemos. Si vemos, por ejemplo, que la fibra está corta, pues suplementaremos con algo más de fibra o de otros nutrientes, por ejemplo, de vitaminas cuando son malas absorciones a fructosa. Con todo esto que os he contado, quiero que tengáis mensajes claros, importantes que os llevéis a casa. Siempre, siempre, siempre hay que mantener un estado de eubiosis de la microbiota. Hay que mantener el equilibrio, es súper importante. Hay que evitar el estrés, aprender a gestionar el estrés, las técnicas de gestión de estrés, porque sin eso no vamos a mejorar nuestra microbiota. Hay que tener actitud positiva ante las situaciones del día a día. Yo muchas veces con los pacientes le digo, tú te levantas y dices, esto me va a sentar bien, yo voy a estar bien, voy a gestionar esto de otra manera, voy a mirar esto de esta manera. Hacer deporte, buscar el movimiento, buscar el hábito cotidiano, salir, que os dé el aire, moveros en la calle, tener una alimentación bien equilibrada y bien saludable, descansar por la noche, dormir, descansar al menos 8 horas y tener una buena higiene bucal.
Esto es un poco el resumen de todo lo que tenemos que hacer para poder tener una eubiosis o un estado de equilibrio en la microbiota y así evitar el trastorno funcional digestivo. Bueno, pues con todo esto, muchas gracias por haberme escuchado y bueno, pues ahora ya pues podemos entrar en la parte de preguntas y bueno, ya me irá ahora Alba, vamos a ir viendo un poquito todo, ¿vale? Espero que os haya aclarado cosas básicas, que esto es habitual en mi día a día con los pacientes. Muchísimas, muchísimas gracias, Alicia. Me ha encantado tu presentación. He aprendido mucho. Yo no, mi perfil no es tan clínico como Claro, el tuyo, ni de claro, asombro. claro. Así que confío que muchísimos de los compañeros y pacientes, que es verdad que me he Sí. olvidado yo al inicio de los Claro, pacientes. es que tú eres de universidad, tú eres de otro tema y yo soy de clínica y entonces se lo he dicho a un montón de pacientes, un montón de, claro, es, o sea, es Día Mundial del Dietista Nutricionista, o sea, necesitamos que nos escuchen y que conozcan el trabajo que hacemos y dónde tienen que ir, cómo lo tienen que hacer con este trastorno funcional que es tan a veces complicado cuando no lo es y se hace bien desde la base. Ujú. La verdad es que ya te digo, me ha encantado recordar a todos los asistentes que las preguntas solo vamos a seleccionar desde el chat de preguntas y respuestas, porque estoy viendo que también están haciendo preguntas en el chat Sí, global y desde allí es imposible seleccionarlas. Entonces, claro. animo a todos los pacientes y profesionales que quieran realizar alguna consulta, pues que la trasladen al otro chat. Porque bueno, pues ya ese chat ha empezado a vivir también, ya tiene chicha Vida y propia, tiene vida propia. tiene vida propia. Y bueno, yo antes de dar paso a las preguntas, sí que ha habido una frase que la he captado y he dicho, digo, es que esto es como el resumen de todo lo que has contado. Mm, La de tu paciente de sí, ayer, de me siento viva. O sí. sea, Te lo ¿no? prometo, o sea, es brutal. Ayer mismo me lo dijo, mi última paciente de ayer, yo, o sea, con su marido, que vienen los dos a consulta. La verdad es que es muy bonito ver cómo el potencial que tenemos como Mm, profesionales para devolverles la sí, felicidad y sí, el bienestar, ¿no? En ese sí, sentido. sí, Entonces, sí. bueno, no me voy a enrollar porque hay Venga, muchísima gente con preguntas, así que vamos a ir seleccionando un poquito y también que no se vayan repitiendo. Nos preguntan, Alejandra, desde Las Palmas, ¿qué sí. opinas de los Uy. test de disbiosis intestinal? ¿Has dado algunas pinceladas al respecto? A ver, yo opino que todavía hay mucho por hacer. O sea, de esto hablé con Edu, o sea, Con nuestro crack. con nuestro crack, o sea, más que él no sabe nadie, porque además le pregunté una cosa muy concreta y bueno, pues me dio un razonamiento, pues estamos en pañales todavía. Entonces tenemos que avanzar, nos queda mucho camino, es el futuro realmente, pero ahora mismo lo que hay es a lo que nos tenemos que, lo que dice la evidencia es lo que hay y eso todavía pues estamos un poquito verdes en ese tema, Vamos, que hay que ¿vale? seguir investigando en ese área. Y hay que seguir investigando y a veces antes de llegar a eso, bueno, quiero decir que cuando esté igual que se hacen los test de hidrógeno expirado, que yo he pasado con ellos por muchos momentos, porque llevo 14 años ya trabajando con todo esto y al final, pues ahora estoy en un momento en el que no los mando. O sea, he decidido ya no mandarlo. Porque todo el mundo se lo hace, que es lo que me pasa muchas veces con los pacientes, que cuando ya el paciente está recuperado, por ejemplo, esta paciente lleva un mes, ha venido al mes, ya estoy equilibrando microbiota, ya estoy entrando en un estado de equilibrio, entonces no le van a dar la cita hasta dentro de 3 meses para hacérselo o dos. Cuando esa paciente, que yo ya llevo 2 meses trabajando con esa paciente, se hace un test de hidrógeno expirado, se toma ese lingotazo de azúcar, entonces vuelve otra vez a tener diarrea, a tener tal. No me interesa. O
O sea, no me interesa, sé lo que tiene, sé los síntomas que tiene, voy a empezar a trabajar y si ya veo que no, pues ya tendremos tiempo de hacerlo. Es algo que tampoco, como dietista nutricionista especializado en patología digestiva, no nos da una información ultra, mega clara para tú poder trabajar en el tratamiento dietético. Tú empieza a trabajar con lo que te está contando, que ya vienes súper agobiada, a lo mejor se lo hizo hace un año. Mira las pruebas orgánicas que no tengan nada fuera de lo normal y si no las tiene, deriva para hacer pruebas orgánicas, que es lo que nos da una información de que el órgano está bien y empieza a trabajar con todo lo que te está contando. Necesitamos su sintomatología para trabajar con eso. Me encanta tu explicación, porque yo se lo digo mucho a los alumnos, que a veces se centran mucho en esas pruebas externas como Mm, para darnos apoyo. Y le digo, si es que tenemos una herramienta claro, maravillosa en nuestras claro, manos y claro, con toda la historia que tiene el claro, paciente, puedes claro, trabajar muchísimo. O sea claro, que, claro. bueno, me ha encantado. Nada más que la evidencia clínica te dice que equilibrando lo que nosotros hacemos ya mejoran infinito. Mm, sí, sí, brutal. Mm. Bueno, tenemos otra compañera, Julia, que nos dice que bueno, que quizá, ¿cómo ves tú el hecho del trabajar con el sector farmacéutico? Que al final, bueno, pues es como de fácil acceso y que si esto podría, bueno, pues conseguir unos resultados como más rápidos, ¿no? Contando, bueno, pues con este otro profesional sanitario. Es verdad que nos da una explicación mucho más amplia, pero lo he querido concretar porque si no, Vale. no O nos da sea, tiempo para todo. realmente es que los farmacéuticos y nosotros no tenemos nada que ver. Quiero decir, nosotros tenemos nuestra competencia, la dietoterapia, que solo la hacemos nosotros. Si ellos son dietistas nutricionistas, me parece fenomenal. Yo tengo compañeras que son farmacéuticas y dietistas nutricionistas, fenomenal. Pero no sé en qué vínculo podemos estar, ¿sabes? O sea, nosotros cuando viene el paciente a la consulta, le hacemos una buena anamnesis, trabajamos en lo que nosotros sabemos que es nuestra competencia y después yo le mando a la farmacia que se compre el complemento de lo que se tiene que tomar, si se lo tiene que tomar, pero está muy bien que podamos tener una sinergia y tal, pero yo creo que cada uno en su perfil y ya está. No sé, no sé la pregunta cómo encajarla. Si es que ella es nutricionista también y farmacéutica, entonces pues sí, o sea, no sé, no En sé. en ese sentido sí que tenemos otra compañera, un poquito más adelante, que hablaba de que tiene los dos perfiles de nutrición y Claro. farmacia, y ella nos comenta que cómo ves de conveniente el tratamiento con probióticos en pacientes con SIBO. Claro, es lo que decía ahora. Es que la disbiosis en general, que me gusta hablar de SIBO, IMO, o sea, es que en realidad es un desequilibrio, es una disbiosis que es un conjunto de muchas cosas más, ¿vale? Entonces, ahora es verdad que se está trabajando hay muy pocas cepas que tienen evidencia y se están trabajando con cuarta generación en probióticos que son de microbiota humana y que están dando bastante buen resultado. Es decir, no es, o sea, lo primero que yo hago cuando viene el paciente a la consulta, si no le puedo poner probióticos y tal y cual, pues bueno, trabajo con la dieta. Yo siempre es verdad que llevamos 10 años trabajando con micopterapia, tenemos muy buenos resultados. Entonces, bueno, pues depende, o sea, no son los complementos lo que más utilizo en el día a día, pero sí los estoy utilizando, cierto es, de cuarta generación. ¿Vale? Ujú. Sí, porque es que son probióticos muy específicos para gas, para estreñimiento, o sea, entonces la verdad es que ahora me estoy abriendo la mente y estoy viendo todo lo que hay que está muy bien y he leído bastante sobre estos probióticos y bueno, pues estoy, bueno, pues viendo un poquito, o sea, pacientes que veo que pueden encajar por esa vía o no, o que llevamos a lo mejor que tienen muchas recidivas. En fin, sí, sí, o sea, se puede utilizar esas cepas. Un poco vinculado también, sigo con las mismas porque ya que estamos con ese tema, Sí, hablan de que diferentes profesionales, en este caso médicos, sí, a pacientes con SIBO sí, les recetan diferentes tratamientos antibióticos, que sí, además son muy sí, sí, diversos y entonces se sí, encuentran con una gran diversidad en los pacientes.
¿Cuál es tu experiencia en temas de antibióticos SIBO y con la limitación de información que tenemos a fecha de hoy? Vale, a ver, yo es que tengo la gran suerte de trabajar con el doctor Medina, que ya lo tengo más o menos organizado. Después en Córdoba trabajo con Diego López, trabajo también en un equipo con otro. A ver, el tratamiento con antibióticos es una ABC en el SIBO, ¿vale? Está la rifaximina, metronidazol, o sea, neomicina, punto y pelota, ¿vale? Esto es lo que más se trabaja. Entonces ellos tienen como unos protocolos hechos como médicos que son y mandan el antibiótico, que son moduladores de bacterias. ¿Qué pasa? Que yo, pues, cuando no se lo han comprado todavía, por ejemplo, tengo una médico de medicina general que trabaja 1000, que trabajo con ella genial, que me dice, espérate a tomar el antibiótico según lo que te diga Alicia. Eso ya es un lujo, porque Begoña y yo llevamos trabajando 17 años juntas. Entonces ella se lo manda por si acaso, pero yo empiezo con la dieta, algún herbáceo que me gusta tomar y después ya lo demás. Pero bueno, pues también, o sea, yo he trabajado muchos años, se ha mandado el antibiótico, rifaximina, neomicina o metronidazol y bueno, pues eso más el tratamiento dietético y el paciente en evidencia científica hay un 10% nada más. Esta es la última actualización que hay. Ellos son médicos y lo mandan, fenómeno. Nosotros nutricionistas jugamos con nuestra herramienta y ellos con la suya, pero bueno, a ver, hay un poco de todo, te tienes que ir adaptando, depende de la relación que tengas con él. Yo desde luego, si viene el paciente a mí y me dice, ¿qué hago? Le digo, pues mira, siempre está ahí, tienes tu receta, ¿vale? Vamos a empezar con el tratamiento dietético y según cómo vayamos, decidimos. Eso es lo que digo. La verdad es que es una suerte, bueno, también por tu experiencia, Y pues por años, todos los años Alba, o que sea, tienes y años, ¿sabes? Que esto no es, esto ahora parece que lo estoy contando que fácil es, pero yo me he pegado horas yendo llamando a una puerta, otra puerta, 18 años trabajando en las clínicas Millennium de Andalucía, que al final hemos trabajado con 80 especialistas y que el dietista nutricionista es ahora cuando tenemos un peso importante y derivan a nutrición muchísimo. Pero esto tiene sus años de llame usted a la puerta, venga, venga, pero se consigue uno más que otro. Yo siempre digo, el que no se abra sus puertas es que no está abierto a la multidisciplinaridad, es decir, o sea, no sabe trabajar en equipo. Porque este tipo de patología, bueno, perdón, este tipo de trastorno funcional no se puede trabajar solo. tienes toda, Necesitamos otra parte. tienes toda la razón. Y de hecho Claro. ahora te quería hacer una serie de preguntas, bueno, pues de compañeros pues más jóvenes de profesión. Sí, Pues algunos incluso son estudiantes y han lanzado algunas preguntas. sí, Y me ha encantado también que des este mensaje de pico y pala, ¿no? Porque a veces, sí, bueno, pues cuando empezamos tenemos que llamar muchas puertas, insistir mucho, sí, sí, hasta que sí. tengan la confianza de decir, vale, yo te doy la receta, pero espérate a que Alicia te dé su opinión, Vamos, ¿no? eso Eso ya es es una con maravilla. Begoña. Pero que también te digo una cosa, que, o sea, que ese llamar a la puerta es también tu sacrificio de trabajo y horas de trabajo y hacer tu trabajo bien, porque cuando el paciente llega otra vez a él y llega otra vez a él y llega otra vez a él y cada vez llega mejor, dice, hostia, pues esta nutricionista funciona bien, ¿eh? Lo está haciendo bien, La ¿eh? derivo. O sea, yo así conocí a mi oncóloga. Ella me derivaba pacientes porque llegaban hace como 15 años, así que trabajamos en la unidad de oncología. Yo no la conocía hasta 5 o 6 años después. Me derivaba, me derivaba. Y cuando la conocí en un congreso me dice, no me lo puedo creer. Digo, ni yo tampoco, pero aquí estoy. Bueno, ahora te voy a lanzar unas cuantas preguntas relacionadas con la alimentación. Has comentado algunas cosas relacionadas con la eliminación de líquidos durante las comidas. Sí. Después, entonces pues nos preguntan un poco pues, cuáles son las razones y para que un poco lo puedas explicar. Dime. Otra cosa que han preguntado, que te las hago las dos a la Sí, vez, es que has comentado que los cereales no integrales, o sea, sí, inulina, no entonces, inulina. pues estas dos cositas, si nos las puedes Vale. compartir y explicar. A ver, no beber líquido comiendo es para que el estómago no esté lleno a la vez de comida
que de líquido a la vez, porque se produce como una hipocloridia y entonces no hay suficiente ácido clorhídrico en el estómago, no se forma bien el bolo, no pasa bien al intestino y no se hacen bien las digestiones, ¿vale? Entonces el agua la vamos bebiendo durante el día, sorbitos pequeños, durante la mañana, llegamos a la comida, yo les digo a los pacientes, os podéis poner un vasito pequeño para no atragantaros, pero no beber 1 litro de agua comiendo, porque entonces tenemos la comida flotando en el estómago hasta que eso pueda formar el bolo y pasar al intestino, tenemos ahí horas de digestión, ¿vale? Y después la inulina es un fructano, o sea, es un azúcar fermentable que se tiene que retirar de las primeras fases de los tratamientos, ¿vale? Y nada, pues se quita para que no haya mucha más fermentación. Vale. Además, el tema de los líquidos ha recogido muchas preguntas a lo largo del chat y digo, Sí, bueno, pues por lo es menos que yo siempre lo aclararlo. reparto, es por la hipocloridia, o sea, es ese trabajo extra del hígado, el páncreas, o sea, se baja mucho, o sea, imaginaros cómo flotan los alimentos en el estómago hasta que se forma el bolo, como me decía Manolo, eso está ahí, fermenta y fermenta y no se forma y no se forma. Y es que es mejor pues ir bebiendo además sorbitos pequeños a lo largo del día. Piensa que con una dieta equilibrada hídricamente vamos cubriendo mucha parte del agua que necesitamos al día, entonces después tampoco necesitamos, si hace un calor extremo, lógicamente, si hago deporte, pero después, bueno, puedo ir bebiendo, como el otro día me dijo un paciente que se bebía 7 litros de agua y le digo, por Dios santo mío, 7 litros de agua al día. O sea, ¿cómo lo haces? O sea, quiero decir, digo que no, no se puede beber tanta agua. Necesitamos, o sea, una cosa, ¿sabes? O sea, normal. O sea, te bebes 1 litro, a veces te cuesta más, pero si comes 3 piezas de fruta al día, verdura cruda, verdura cocinada, los lácteos, las carnes, los pescados, es que tenemos ya una buena cantidad de agua. Entonces, todo con moderación, pero comiendo y cenando es mejor que no. Vale, luego nos han consultado sobre, claro, has hablado pues de algunas eliminaciones de alimentos. Nos Mm, consultaban el cómo vuelven otra vez a la alimentación, cómo los vuelves a ir reintroduciendo, si tienes alguna pauta, alguna sí, claro, claro. sugerencia. O sea, claro, pautas, esto es mi día a día. A ver, normalmente están 1 mes con la restricción de las primeras fases, que es quitar todos los alimentos más fermentables, ¿vale? Entonces, según como el paciente venga a la consulta a las 3 semanas, 3 semanas, 1 mes, vuelve a la consulta y entonces, dependiendo de lo que me cuente, cómo estás de gases, de distensión abdominal, te encuentras, vas mejor al baño, según lo que él tuviera, pues según lo que me vaya diciendo, empiezo a ir incluyendo, ¿vale? El grupo, o sea, empiezo con un listado que yo tengo, que voy actualizando en monas, pues voy actualizando el listado y vamos viendo, pues tal. Los que menos azúcares fermentables tengan, vamos introduciéndolos primero en cantidades más pequeñitas y según cómo vaya, pues uno al día, si ese día no te has sentado mal, al día siguiente. Por ejemplo, la legumbre siempre me gusta incluirla porque solo se puede comer el edamame, es el que a nivel como legumbre lo podemos incluir, entonces no hay legumbres nada más que esa, a veces esa no la comen y entonces esa parte de la fibra, que es un poco lo que se queda un poquito más corto, a veces 25, 26 gramos, depende un poco lo que me sale con cada calibración, pues empiezo un poco a ir incluyendo, ¿vale? Y veo un poco, pues 20 o 30 gramos de legumbre un día a la semana y otras verduras, otras frutas y progresivamente según cómo vaya. Si le digo, si te sienta mal, vuelve atrás. Yo tengo como 2 fondos de armario con ellos. Uno que es su lista de la compra, que solo pueden comprar de ahí. Esa es la lista de la compra con la que está hecha el menú, toda la dieta. Y después tengo otra que es la que voy a utilizar poco a poco, progresivamente, introduciéndole poco a poco alimentos, ¿vale? Entonces ya ahí pues vemos un poco cómo lo vamos haciendo. Pero siempre van a tener una lista de la compra con alimentos menos fermentables que van a utilizar para todo. Pasa la Navidad, lista de menos fermentables. Pasa la Semana Santa, lista de menos fermentables. ¿Por qué? Porque tienen más síntomas y entonces les digo, volver un poquito atrás hasta que mejoréis la sintomatología. Y después volvemos otra vez a ir avanzando. Vale. ¿Vale?
Madre mía, claro, es que esto es un mundo y al Es un final cada mundo, no te paciente lo pues puedes... tiene sus peculiaridades. Exacto. Nos siguen preguntando muchas, bueno, no vamos a ser capaces de contestar a todo porque aquí hay de todo, pero nos hacen una pregunta de qué herramientas utilizas para el diagnóstico y tratamiento de una permeabilidad intestinal. A ver, la permeabilidad intestinal es la zonulina, la única prueba que hay, ¿vale? Es una prueba de heces que se hace en los pacientes y la zonulina es cuando la zonulina, que es una proteína, está más alto de lo normal, nos indica que ¿cómo te digo? O sea, no me va a salir ahora la palabra, o sea, esas ranuras que hay entre el intestino están como más abiertas, ¿vale? Entonces solo se puede ver con la zonulina, ¿vale? La zonulina no la cubre una compañía, ¿vale? Es una prueba privada que no la cubre. Yo he llegado, no te, o sea, no es mi prueba habitual, porque el paciente se recupera mucho antes de llegar a ella. A veces llega ya con la prueba hecha, a veces cuando veo que no avanzamos lo que tendríamos que avanzar, podemos pedirla, pero tú puedes pensar que tiene una permeabilidad intestinal y a veces la zonulina no está tan alta como para que te lo dé. Entonces, dependiendo de lo que te esté contando el paciente, si el paciente tiene muchos de los síntomas que hemos hecho, primero equilibrar, organizar y estructurar. Y después ya, según lo que vayamos viendo, cómo avanza el tratamiento, cómo va viniendo la consulta, si mejora el gas, la inflamación, las heces se empiezan a formar. Eso es clave. Necesitamos que las heces se empiecen a formar. Eso quiere decir que empezamos a no tener disbiosis en el colon, a que las bacterias se van colocando unas con otras, a que no hay esa sobrecrecida. Empiezan a absorber más agua para formarse. Yo eso es lo primero que les digo. Entonces, cuando pasa eso, pues ya ves que no tienes que avanzar a más. Porque son pacientes que, bueno, si me estáis escuchando, a veces ya venís arrastrando un mogollón de cosas y entonces más cosas no. O sea, vamos a esperar, vamos a empezar a poner tratamiento dietético, dietoterapia pura y dura y después vamos a ir avanzando. Y tenemos otra pregunta que es muy sencilla, pero que puede ayudar a mucha gente, porque claro, hemos empezado con todo me sienta mal. Y nos pregunta Sí, una compañera que si el paciente te llega con el todo me sienta mal, sí, que es bastante habitual, sí, ¿la dieta baja en FODMAP suele ser el primer punto, casi siempre? O siempre. A ver, es que tenemos que analizar de que como somos dietistas nutricionistas, el que todo me sienta mal, empiezas a recoger información. En el momento que empiezas a recoger información, vas viendo que tiene una desnutrición importantísima. A lo mejor lleva sin comer fruta 4 años, no come verdura, no, bueno, eso es un despropósito de todo. Y entonces solo come arroz blanco, pollo, tortilla, el pan sin gluten, sin lactosa, y no sé cuánto que es sin gluten, sin lactosa, nada, no, que es que no, hay que... entonces, claro, cuando yo ordeno todo lo que trae, ordeno todas las ideas, empiezo a trabajar con una dieta equilibrada. Con una dieta equilibrada baja en azúcares fermentables. No me gusta llamarla FODMAP porque en realidad la hago a mi manera y la organizo personalizada, ¿vale? Entonces, está claro que si tú reduces, o sea, si ese paciente te dice que tiene gases, inflamación intestinal, a veces dolores intestinales, me duele abajo, me duele arriba, tengo diarrea, estreñimiento, tenemos una disbiosis. Y en una disbiosis, si hay gas, necesitamos quitar lo fermentable. Pero como tú lo vas a personalizar, pues realmente empiezas con algo que tú personalizas. No sé si llamarlo FODMAP o llamarlo, lo llamo una dieta equilibrada, baja en azúcares fermentables. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a equilibrar poquito a poco ese aporte de fibra que no tiene. Y eso a veces le puede sentar un poco mal. Y se lo digo.
le empiezo a meter todas las vitaminas del grupo B que no tiene. O sea, hay muchas cosas que no tiene. Entonces empezamos a, lo primero que nota es que está vivo, como me decía ella. Esta señora es una señora muy, esta tipo, o sea, brutal, que está bien, que está mejor, que tiene más energía, que duerme por la noche, que descansa, que no le duele la cabeza, que tiene menos gases. A veces te dicen, bueno, todavía estoy un poco hinchada. Digo, hombre, claro, o sea, en un mes no podemos hacer milagros, pero bueno, vamos por el camino correcto, vamos a seguir así. Y si yo lo encuentro como muy bien, lo dejo un poquito más así, sin incluir nada, porque sé que ese paciente que viene de mucho tiempo desequilibrado, estoy equilibrando poco a poco, no tengo rapidez por empezar a incluir cosas que me dan igual, si es que yo ya lo tengo todo equilibrado. O sea, tengo todos los colores en todas las verduras, tengo todos los colores en todas las frutas, tengo todas las carnes, todos los pescados, todos los huevos, todos los cereales. O sea, es que tengo todo. Entonces, no tengo prisa porque en vez de comer espinaca, pueda comer coliflor. O sea, pues prefiero que siga comiendo lo que menos fermento tiene. ¿Entiendes? Ujú. Eso, yo creo que de esa manera es como con estos pacientes, después de ver a muchísimos pacientes. Creo que es clave y hay que escucharlos y ver cómo están, porque igual no te compensa empezar a avanzar, porque está bien, se está, mm, estamos creando una confianza en que esté bien. Uy, he empezado a tomar leche sin lactosa, llevaba sin tomar leche sin lactosa 15 años sin tomar calcio, unas personas, mujeres en plena menopausia, llevan sin tomar calcio, o sea, 15 bueno, lácteos y como comen muy poco, pues claro, no comen almendra, no, o sea, no comen otros alimentos que tienen calcio. Entonces cada uno es un mundo, pero es importante que si se equilibra bien el tratamiento y va el paciente bien, no hay prisa, no hay prisa. Bueno, y seguiría y seguiría, pero Sí. voy a acabar con los más pequeños de la casa. Sé que tú no trabajas mucho con niños, pero No, ahí tenemos compañeros pues, que tienen sí, situaciones sí, complicadas en este ámbito sí, y algunos se dedican a temas de restauración colectiva, menús sí, escolares, y sí, tienen niños pues, con multitud de pautas, no, mejor dicho, con un diagnóstico, pero sin pautas. sí. Entonces, aquí va un poco de la mano de intentar cómo podemos guiar a estos profesionales con estos niños con tanta diversidad que nos podemos encontrar en los coles. Y también reúno algunas preguntas que han preguntado, bueno, pues, ¿qué bibliografía les recomendarías? En este caso específico para los peques No, o para esta ahí, población o general, que me imagino que será más general que otra cosa. Y hay gente que incluso pues, ha preguntado por formación más específica, ¿no? Dentro de este área. Pues la reúno toda en una vale. pregunta un A poco que ver, nos yo, sitúa o de... sea, no soy especialista en pediátrica. Tengo una compañera estupenda, María Rodríguez Lazo, que trabaja con un equipo aquí en Sevilla de digestivos inmenso, que es pediátrico. Yo cuando llega un niño le derivo a ella porque yo no tengo habilidad, ni material, ni bibliografía, ni tengo nada en relación a los niños. Es verdad que al final, pues por ejemplo, tengo un compañero dermatólogo que le ha visto em, el médico digestivo de aquí, o sea, uno de los que trabaja con el equipo de María, y entonces le di pues mis listados de cesta de la compra, tal, es que el niño no termina de ponerse bien y tal. Le digo, mira, Fran, empezar a utilizar este tipo de alimentos en vez de esto, hacer la compra así, que coma tranquilo, que se sienta a comer, que coma despacio, que mastique bien. Intentar un poco trabajar con esto. Bueno, pues este miércoles, por ejemplo, me ha dicho, oye, el niño ha pegado un cambio increíble. O sea, que al final, en realidad, eh, eh, el problema es que el informe para el colegio se lo tiene que hacer el médico, ¿vale? Y el médico no le puede poner las pautas para que el niño, o sea, que el informe lleve las pautas de lo que no puede comer, ¿vale? El niño tiene una intolerancia o tiene un sobrecrecimiento bacteriano, o tiene, ¿vale? Entonces, eso se lo tiene que hacer el médico, si no el colegio, por lo menos en mi cole, no sé, o sea, no aceptan informes que no sean puro y duro de médico,
¿vale? Entonces, claro, yo muchas veces le hago los informes y le digo, el médico digestivo que te adjunte aquí el informe de que el niño tiene pues una mala absorción o a lo mejor pues tiene una disbiosis, un sobrecrecimiento bacteriano, en fin, ¿vale? Entonces, es verdad que ahí le podéis seguir a ella porque tiene millones, publica millones de cosas súper divertidas, de leches, de todo, o sea, un recetario maravilloso y ella pues lo hace fenomenal y yo no me voy a meter en su terreno. Y para adultos es verdad que hay, pues, a ver, lecturas de cara a la población general. Hay algunas compañeras que han escrito algunos libros. Yo la verdad no me he leído ninguno. Estoy como mucho más especializada en formación para nutricionistas, pero Puede hay... ser que es para nutricionistas, ¿eh? O sea, es para Ah, formarse. vale. Ah, para nutricionistas, vale. Pues hay varios libros que os puedo pasar porque ahora mismo no me sé los títulos, no es viernes por la tarde. La doctora Ari Arponen, que me encanta, es una doctora maravillosa que sabe mil de microbiota, es una maravilla. Os lo puedo pasar si queréis y vamos. Tiene unos libros muy divertidos y después en formación especializada para nutricionistas, pues bueno. Yo acabo de terminar mi periplo de este trimestre y después el año que viene, pues si Dios quiere, en 2025, la Academia Española de Nutrición, pues vamos a, creo que es el 13 de octubre, pues presentar el curso de trastorno funcional y patología digestiva con la academia. O sea, que formación con el doctor Medina, las psicólogas, súper, súper potente. O sea, muy bien hecho, como yo digo, muy enfocado a todo, a la dietoterapia y aprender muy bien el aparato digestivo y la microbiota, porque cuanto más aprendamos eso, más sabemos explicarle a los pacientes y ayudarlos. Pues Alicia, me ha encantado. Bueno, yo es que creo que me podría quedar aquí toda una tarde de café y creo que muchas de las personas, porque de hecho tenemos un volumen muy alto todavía de Ya. gente que sigue en este momento aquí. Mis hijas me reclaman, ¿eh? Voy a los baloncestos, a no sé qué, a no sé cuánto. Me La toca. verdad es que ha habido muchos agradecimientos a través de los dos Gracias. chats. También es cierto que ha habido pues muchas preguntas que no hemos podido Sí, responder porque al final, bueno, pues normal. las limitaciones están allí. Pero de verdad, bueno, pues quiero trasladarte el agradecimiento pues de parte del consejo, también de parte de la academia, de parte de Gracias. todos los dietistas. Y yo creo que este temazo de este año, pues es una, pues eso, es un temazo muy Sí. importante, pero yo creo que nos tenemos que quedar con ese mensaje de qué importante es lo que podemos hacer con la alimentación Mm, y que en un tiempo relativamente corto podemos empezar a ver esos mm, cambios, confiando en la nutrición sí, y en cómo, bueno, pues nos podemos encontrar, pues sin el todo me sienta mal. Entonces, sí. bueno, me encantaría que acabaras tú la sesión porque creo que bueno, pues tienes que cerrar esta Bueno. súper tarde. Bueno, pues nada, yo la verdad es que he estado encantada de estar hoy aquí. Mi objetivo siempre es em, transmitir un poco, bueno, este es mi día a día. Realmente veo muchos pacientes de trastorno funcional, tengo mucho volumen de paciente y eso me hace pues estar mucho más preparada a veces que otros compañeros que ven otro tipo de cosas y yo lo único que me interesa es que haya quedado claro conceptos clarísimos que son importantes, que la alimentación, como ha dicho Alba, es fundamental y que tenemos que buscar siempre el equilibrio, pero es verdad que el equilibrio en cualquier parte de nuestra vida, ¿vale? Y entonces la microbiota es fundamental y fundamental la parte emocional, es que no la podemos hacer. Yo muchas veces, yo me levanto a las 6 de la mañana cada día para ir a hacer deporte, para poder ir a trabajar preparada para que mis pacientes me puedan sacar lo mejor de mí, porque si no, no me siento capaz a veces de estar tantas horas pasando consulta. Entonces, hay que trabajar mucho con la microbiota, hay que trabajar mucho con el estilo de vida, es muy importante. Pues muchísimas gracias, Gracias Alicia. a Muchísimas vosotros. gracias a todos los que habéis estado aquí.
feliz día del dietista nutricionista a Gracias. todos los compañeros de profesión y espero sobre todo que haya sido de gran utilidad para nuestros compañeros, que estoy segura que sí, y también, por supuesto, para todos los pacientes que hayan encontrado pues algún tipo de esperanza bueno, pues de luz, Sí, ¿no? sobre todo de luz, exactamente ahí. Mm, Pues muchísimas gracias a todos y un abrazo. Adiós.